Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo video. Mi nombre es Óscar Ariel Valencia Matías y bueno, pues vamos a retomar la actividad sobre el análisis de los elementos del delito. Recordarás que estamos haciendo una recopilación, un estudio didáctico respecto de los elementos que debe contener una conducta para que ésta pueda ser considerada como delictiva. Y esto planteado precisamente por la teoría del delito. Recuerda que la teoría del delito es esa parte, es aquella parte de la ciencia del derecho penal que se encarga de analizar, de especificar cuáles son los elementos, las características que debe contener una conducta para que ésta pueda ser considerada como delictiva, que son los denominados elementos positivos del delito, pero también nos va a especificar o va a analizar cuáles son los elementos que podrían concurrir en esta conducta para que ésta se le pueda negar el calificativo de delictiva, que serían conocidos como los elementos negativos del delito. Y haciendo una remembranza muy breve, recuerda que la primera teoría en materia de teoría del delito que surge, pues va a ser la teoría heptatómica, que va a establecer que el delito se compone por 7 elementos. Pero esta teoría heptatómica va a evolucionar y hoy día tenemos ya en aplicación y vigente la teoría tritómica del delito, que establece solo la necesidad de acreditar 3 elementos, 3 elementos para que la conducta pueda ser considerada como delito, que son la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Elementos que ya hemos abordado en videos anteriores, pero también recuerda que en algún video mencionamos que si bien algunos elementos en la evolución se reestructuraron porque no desaparecieron, pues es necesario conocer por lo menos de qué trata ese determinado elemento o por qué fue ya no considerado, ya no considerado como elemento del delito. Y en este caso, pues corresponde a la punibilidad. La punibilidad dejó de ser un elemento del delito porque llegó a considerarse más bien como consecuencia del delito. ¿Sí? La punibilidad evidentemente se refiere a las penas, ¿no? Tiene que ver o tiene relación con las penas. Entonces no puede ser elemento del delito un elemento que está enfocado hacia las penas, que en este caso la pena va a ser consecuencia del delito, pero no va a formar parte del delito. Se va a entender como consecuencia del delito. Y bueno, para poder dejar claro de manera didáctica el concepto de punibilidad, necesitamos mencionarlo con otros dos conceptos que tienen esa relación o ese parecido. Bueno, en primer término, ¿qué es la punibilidad? La punibilidad no es otra cosa más que la amenaza de la pena que se establece posterior a la tipificación penal o dentro de la tipificación penal, a veces al inicio, a veces al final. Entonces, la punibilidad consiste en la amenaza que el legislador realiza respecto de la aplicación de la pena en caso de que exista, evidentemente, la acreditación de la tipicidad, de la antijuridicidad y de la culpabilidad. Hay otro concepto relacionado con la punibilidad que es la punición. La punición va a ser ese acto preciso en el cual el juzgador le va a establecer la pena, ¿no? Es una especie de individualización de la pena. Es el efecto de aplicar la pena al sujeto que ha declarado o que ha sido declarado como responsable, una vez que se hayan acreditado, insisto, los 3 elementos: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Y bueno, la pena, que no es otra cosa más que la restricción o privación de determinados derechos como consecuencia legítima por la comisión de un hecho delictivo. Eso es la punibilidad, pero al momento de establecer la pena o individualizar la pena, que ya hoy día en los sistemas acusatorios se cuenta ya con un juez de ejecución de sanciones penales, que ya se encarga de individualizar la sanción con base, por supuesto, en suficiente y adecuado material probatorio. Se va a establecer diversos tipos de penalidades, pero también debemos mencionar que la pena no puede ser igual aplicable igual a todos los sujetos que hayan cometido un determinado delito. Por eso existe lo que se denomina la variación de la pena. La variación de la pena pues va a contener básicamente 3 aspectos importantes, como lo son el arbitrio judicial, las circunstancias agravantes y las circunstancias atenuantes.
El arbitrio judicial pues es esa potestad, es esa capacidad jurídica que tiene el juzgador, el órgano jurisdiccional, al momento de aplicar la sanción, al momento de individualizar la sanción, y para lo cual en base o con base al material probatorio pues va a poder establecer una determinada sanción dentro de los mínimos y los máximos que establece cada delito. Algunas legislaciones, como por ejemplo la legislación del Estado de Puebla, y en su mayoría, casi la gran mayoría de las legislaciones van a tomar en consideración muchos elementos para poder individualizar la sanción al sujeto activo del delito. Por ejemplo, por mencionar, en el artículo 74 del Código Penal para el Estado de Puebla establece que los jueces y los tribunales, al dictar la sentencia condenatoria, van a determinar la pena establecida para cada delito y su individualización, dice aquí, dentro de los límites señalados, ¿no? Es decir, dentro de los mínimos o máximos que va a establecer cada tipo penal, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente. Recordemos que para los efectos de la gravedad, la legislación también ya nos establece los parámetros dentro de los cuales pueden estar determinadas conductas, como las básicas, por ejemplo, de las cuales podemos partir para poder analizar cuáles serían las agravadas y cuáles serían las atenuadas, ¿no? Así, por ejemplo, en el caso del homicidio, las legislaciones establecen un homicidio o un tipo penal básico en el cual no concurren determinadas circunstancias agravantes o atenuantes, ¿no? Es decir, se establece una sanción base que pudiera ser de los 13 a 20 años, en algunas codificaciones es un poco más elevado, pero también pudiera tratarse de un tipo penal especial, un tipo penal agravado, en el cual concurren ya circunstancias que, como su nombre lo dice, agravan, elevan la penalidad, como es el caso del homicidio complementado agravado, ¿sí? Que es una denominación técnica, jurídicamente se conoce como homicidio calificado. El homicidio calificado, pues, como su nombre lo dice, ¿no? La conducta pues se califica, se considera grave por concurrir la ventaja, la alevosía, la traición o el odio para los efectos de la discriminación que pues bueno, ha sido necesario ir reformando las codificaciones. En ese sentido vamos a alcanzar penalidades de 20 a 50 o de 40 hasta 60 años de prisión, por tratarse pues de conductas agravadas, o en su caso tomando como base los 13 o 20 años de prisión que establece el homicidio básico, algunas conductas que son atenuadas, es decir, disminuidas en su penalidad, como pudiera ser por ejemplo el homicidio en riña, en el cual la penalidad se eleva hasta los 7 años o máximo hasta los 9 años en algunas codificaciones, que en comparación con el básico, que es de 13 a 20, pues sí es una conducta atenuada, es decir, disminuida. Así, por ejemplo, también las legislaciones que no han regularizado o legalizado el tema de la eutanasia, ¿no? Que es la muerte digna o el derecho a la buena muerte, pues se considera todavía como una conducta típica. Me estoy refiriendo al homicidio consentido, cuando la persona pues ejecuta la privación de la vida, tratándose de este tipo de personas, de enfermos en fase terminal, y que pues evidentemente pidan a sus familiares o a sus conocidos ser privados de la vida. Estamos hablando también de una penalidad disminuida con base en la penalidad que establece el tipo penal básico, como les había comentado. En ese sentido, entonces, la ley nos dice, ¿no? En base a la gravedad de la conducta delictiva, que también tiene ya establecidos los mínimos y los máximos dependiendo de la conducta típica. Y otro punto importante que también nos refiere a la ley, el grado de culpabilidad. Esto tiene que trascender, y esto se le debe conceder, otorgar la importancia que pues se debe, porque anteriormente en el viejo sistema y pues no hace mucho, hace aproximadamente 1 o 2 décadas, estábamos hablando de un grado de peligrosidad. Afortunadamente el grado de peligrosidad ha sido sustituido por el grado de culpabilidad,
Y qué mejor que la ley o las leyes ya lo establezcan, ¿no? Estamos hablando de que formalmente, al menos en el ámbito formal, porque todavía en el ámbito material, es decir, ya en el litigio nos vamos a dar cuenta que desafortunadamente muchos juzgadores o muchos funcionarios todavía siguen con esa mentalidad positivista y con esa situación de considerar un poco más ese grado de peligrosidad que este grado de culpabilidad, ¿no? La diferencia entre lo que es un derecho penal de acto o de autor. Un derecho penal de acto corresponde a lo que establece la ley, el grado de culpabilidad, es decir, se te va a juzgar por el hecho, por el ilícito que cometiste, no por lo que tú representas supuestamente como peligrosidad, por el grado de peligrosidad. Y bueno, como en algún momento refería el doctor Moisés Moreno Hernández, necesitaríamos un peligrosómetro para poder medir qué tan peligrosa es la persona, ¿no? Es decir, obedecía a circunstancias un tanto más subjetivas que objetivas. Afortunadamente hoy se toma en consideración el grado de culpabilidad, que es, recuerda cómo se integra la culpabilidad en el causalismo con dolo y culpa, luego, con imputabilidad, dolo y culpa, y posteriormente con el juicio, la exigibilidad de la conducta, en concreto hacen el juicio de reproche, ¿no? Entonces, y en el finalismo se integra igual con imputabilidad, con capacidad de conocimiento de la antijuridicidad o posibilidad de su conocimiento, y tres, con la exigibilidad de la conducta. Entonces, ¿de qué grado es el juicio de reproche que te está realizando, el juicio de reproche normativo que te está realizando el juzgador? ¿Eres imputable? ¿Conocías conocías la antijuridicidad del hecho delictivo? No es lo mismo la persona que apenas si tiene, apenas si sabe hablar el castellano, a una persona que ya tiene una licenciatura. Por supuesto que el grado de culpabilidad se relaciona con la posibilidad que tuviste en mayor o en menor medida para estar en favor de la norma y comportarte conforme a la norma. Pero finalmente, porque ya se nos está alargando el video, también se va a tomar en consideración por el artículo 74 la naturaleza de la acción, del daño causado al bien jurídico, por supuesto, las condiciones especiales en que se encontraba el sujeto activo al momento de cometer el delito, ¿no? Además los antecedentes personales, además si era su familiar, porque también eso hay que tomar en consideración, dado el elemento negativo que vamos a considerar, a especificar más adelante. Las condiciones fisiológicas o psíquicas, por supuesto, cuando el procesado también pertenece a un grupo étnico indígena, hay que tomar en consideración los usos y costumbres. No quiere decir o no significa impunidad, pero significa que el juzgador podrá tomar en consideración determinadas conductas, ¿no? Para poder, en su caso, a lo mejor establecer sanciones mínimas. Las circunstancias del activo y pasivo antes y durante la comisión del delito, ¿no? Es decir, cómo es el comportamiento previo y cómo es el comportamiento del sujeto activo para con el pasivo posterior al delito, y, en fin, determinadas condiciones y circunstancias que debe valorar el juzgador. Y como ya dije, las circunstancias agravantes que ya se establecen de manera específica por el legislador, y las circunstancias atenuantes también. Las agravantes, no es muy complicado esta situación de los tipos penales complementados agravados o complementados atenuados. Simplemente se refiere a el nivel o la cantidad de años de penalidad que se establece en uno y en otro, y siempre debemos tomar como referencia un tipo penal básico, ¿no? Por ejemplo, les decía, el homicidio, que es el que cumple prácticamente todas las características de la clasificación. Vamos a tener un homicidio básico, que la ley lo denomina como homicidio intencional, como homicidio simple, ¿no? En el cual no concurre ninguna circunstancia, no hay amenazas, no hay alevosía, no hay ventaja, no hay traición, que en su caso tendrían que ser circunstancias que agravan la penalidad, ¿no? Y además complementan la acción, porque ya no es un homicidio simple, sino que además se está complementando esa acción. Por eso se denomina homicidio complementado, porque esa acción de privar de la vida se complementa con la ventaja, con la alevosía, con la traición. Ese es un complemento, es un ingrediente
que se le establece a la conducta, y por eso de ahí la denominación de homicidio complementado, agravado, porque está por arriba de la penalidad básica, ¿no? Y así también un homicidio complementado, es decir, se complementa cuando es con riña, ¿no? No se trata de una simple acción o de una acción básica como lo es privar de la vida, sino que se le complementa con el hecho de que esa privación de la vida fue en riña, ¿no? Y referente a esa penalidad básica, que es de 13 a 20 años, se establece una penalidad menor, atenuada, ¿no? Lo atenuado es lo disminuido. Por eso se denomina homicidio complementado atenuado, ¿no? Así también vamos a tener homicidios especiales, que son, por ejemplo, aquellos que se refieren o que tienen una característica muy especial. Por ejemplo, el aborto es un homicidio especial. Es especial porque ni siquiera se llama homicidio, se denomina aborto, ¿no? Pero el aborto no deja de ser un homicidio, solo que es la privación de la vida de un feto, ¿no? Por eso es especial y es atenuado o también privilegiado, porque se privilegia la penalidad en función, imagínense, estamos hablando de que por un aborto en algunas codificaciones se establecen hasta 6 meses de prisión cuando se acreditan determinadas circunstancias, cuando la madre lo consiente, por supuesto, y se acreditan otras circunstancias, son una de las penalidades más bajas. Por eso se ha denominado como homicidio privilegiado, ¿no? Especial privilegiado. Y en su caso el agravado, que se refiere a el parricidio, al homicidio en razón del parentesco, pues cuando se trata de la muerte de alguno de los familiares. Bueno, esto es lo que engloba a grosso modo el tema de la punibilidad, tomando en consideración de que se trata de un elemento positivo del delito, pero también existe el elemento negativo de la punibilidad, que son las excusas absolutorias, ¿sí? Cuando una conducta cuando se ha acreditado que la conducta, es típica, antijurídica y culpable, también suele pasar o va a suceder que no se aplica la penalidad, no obstante que se acreditó que esta conducta es típica, antijurídica y culpable. A eso se le va a denominar elemento negativo de la punibilidad o excusas absolutorias. Y bueno, las vamos a analizar en un video posterior. Por el momento es todo, me da mucho gusto saludarte y pues quiero manifestarte mis mejores deseos para que en este año se cumplan todas tus metas y tus objetivos. Hasta la próxima.